Qué gusto reencontrarnos en su programa El Sabor del Saber. Tabasco es una tierra pródiga en flora, fauna y en sus productos naturales, pero especialmente en su ameritada historia, donde cruza por igual la grandiosidad de la cultura de sus primeros habitantes, así como una serie de hombres y mujeres con brillo propio que se inscriben en diferentes épocas, tanto en la política como en la ciencia, en las humanidades y por supuesto en el arte. Y justo hoy nos distingue con su presencia el gobernador de esa maravillosa entidad, el licenciado Arturo Núñez, un destacado hombre de la política y de las instituciones públicas. Vayamos a su semblanza para conocerlo más y mejor, pero quiero decirles algo, vamos a tener una entrevista de 2 partes, así es que espérenlas y sé que las disfrutarán mucho. Arturo Núñez Jiménez, actual gobernador de Tabasco, es un político ampliamente conocido en el país y cuenta con una larga experiencia en el sector público federal, así como en temas político-electorales, aunque su formación académica es la de economista. Nace en la ciudad de Villahermosa y está casado con la profesora Marta Lilia López Aguilera. Licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, se incorporó a la administración pública en su natal Tabasco en 1971 con el entonces gobernador Mario Trujillo, como director técnico del presupuesto y posteriormente como secretario particular. A partir de 1977 inició una exitosa carrera en el ámbito federal que lo llevó a ocupar en 1991 la Subsecretaría de Gobernación, cargo que desempeñó en 2 ocasiones. Un hecho relevante en su formación política puede considerarse el haber estado al frente del Instituto Federal Electoral de 1993 a 1994, desde donde le tocó la responsabilidad de conducir el proceso electoral federal en un momento de transformación de las instituciones democráticas del país. De la administración pública transitó a los cargos legislativos. En 1997, Arturo Núñez asumió como diputado federal en el Congreso de la Unión, del que fue presidente en 1998. Se mantuvo en el PRI desde 1969 hasta el año 2005, cuando renuncia a una militancia de 37 años, aunque desde el 2001 permanecía en una especie de hibernación por desacuerdos con la dirigencia de ese instituto. En el 2006 fue electo como senador de la República por el Partido de la Revolución Democrática, cargo al que llega como candidato externo invitado por Andrés Manuel López Obrador. Posteriormente, en 2007, se afilia al PRD. En julio de 2012, Arturo Núñez encabeza como candidato a la gubernatura de Tabasco la coalición Movimiento Progresista, integrada por los partidos PRD, PT y Movimiento Ciudadano. El triunfo de esta coalición establece la alternancia en Tabasco y en enero de 2013 pone fin a 83 años consecutivos de gobiernos de un solo partido, PNR, PRM y PRI. Núñez Jiménez es también un estudioso de la política y los sistemas electorales, cuestiones en las que ha elaborado varios textos y ha sido consultor y observador nacional e internacional en diversos comicios. Con nosotros, un destacado personaje de las instituciones públicas. Gobernador amigo gobernador, estamos muy contentos, Alejandro y yo, de contar aquí con su presencia. Te puedo hablar de tú, de usted, tú favor, dime. Bueno, pues bienvenido, nos Arturo, conocemos desde cuándo, ¿verdad? Bueno, es impactante tu currículum, ha sido intensa tu vida política. Y cuéntanos, ¿cómo, por qué, el cómo, cuándo y por qué te iniciaste en la política y en el servicio público? Marta, Alejandro, como dicen los parlamentarios, de previo especial pronunciamiento, muchas gracias por la amable invitación para estar en el sabor del saber. Sí. Les aprecio mucho la oportunidad que me brindan. Y entrando en materia, pues yo tuve la fortuna, Marta, de saber a muy temprana edad mi vocación. Siendo estudiante de secundaria, en segundo año, tuve claro lo que quería hacer en la vida y me quedó claro que la política era mi vocación, aunque opté por entrarle por la vía de la economía, que
un libro de texto de aquellos años me motivó mucho y desde entonces perseveré en ese descubrimiento de esa vocación y pues ya sumo en la vida pública de mi estado y del país algo así como 43 años. Fíjate nada más. En funciones públicas. Pero además muy productivos y ahorita en estos momentos con una responsabilidad bárbara porque te has, de veras te has entregado y estás haciendo historia. Eso es algo evidente cuando uno percibe a Tabasco. Ha habido de veras, así como el resurgimiento de ese Edén, tú lo estás rehaciendo. Y en ese sentido, Arturo, preguntarte efectivamente qué ha representado la alternancia en la democracia mexicana y la alianza opositora, en el caso ya particular de Tabasco, que llega al poder y que pues efectivamente plantea un cambio y una manera diferente de gobernar. Bueno, realmente después de tantos años de un solo partido en el poder, pues surgen dificultades tanto en el propio partido que ejerce el poder como en los partidos de oposición. Claro. Y la alternancia ayuda a superar ese tipo de problemas. Yo creo que la alternancia es buena, de eso se trata, de que haya pluralidad, de que haya opciones, de que la gente seleccione. Y claro, después de tantos años de no haber alternancia, pues se generaron expectativas de cambio muy acentuadas, muy profundas, que no del todo hemos podido corresponder por la circunstancia en que nos tocó recibir el Estado, pero estamos luchando para concretar y poder cumplirle a la ciudadanía las promesas de campaña que establecimos en el momento que les pedimos el voto, pero es sin lugar a dudas una gran oportunidad en mi vida pública. Estupendo. Pues qué satisfactorio escuchar a un hombre comprometido como tú, Arturo. Mira, vamos a ir a un corte y regresando, nos gustaría mucho que nos platicaras los proyectos que tienes. ¿Te Encantado, parece? desde luego. Regresamos. Está con nosotros Arturo Núñez, un destacado mexicano. Y justo hablábamos de esas ricas posibilidades que representa el cambio, la alternancia de gobierno en la democracia mexicana de nuestros días. Y también empezamos a hablar de los proyectos, la diferencia en el momento de gobernar cuando hay este cambio. ¿Qué proyectos tenemos en Tabasco, señor gobernador? Mira, Alejandro, yo planteé desde el inicio varios temas como prioritarios en la agenda del Estado. Evidentemente el tema del control de las inundaciones es un tema relevante para Tabasco. Claro. Hemos padecido siniestros de la naturaleza que han afectado mucho a la población, al propio Estado, su infraestructura, y se ha avanzado, se ha mitigado la posibilidad de que se inunde Villahermosa por desborde de los ríos que la rodean, pero subsisten siempre la posibilidad, porque por allá llueve mucho. Todos estos fenómenos hidrometeorológicos que surgen ahora con el llamado cambio climático, ciclones, huracanes, depresiones tropicales, frentes fríos, allá se traducen en lluvia. Y a veces los sistemas de drenaje no tienen la capacidad para absorber la cantidad de agua que cae en poco tiempo, entonces una gran prioridad es el tema de la infraestructura hidráulica. Hemos también hablado de reconvertir las actividades productivas porque hoy en día hay una dualidad económica en Tabasco. Tenemos por un lado el sector de la actividad económica vinculado a la industria petrolera, que hace una gran derrama en el Estado, que genera beneficios, también algunos problemas, pero que fundamentalmente hace que hoy en día la economía gire en torno a la industria de los hidrocarburos, petróleo y gas. Y nuestro sector de economía autóctona, digámoslo así, ajena al petróleo, la
parte económica no petrolera, presenta problemas severos. Se nos ha, digamos, venido abajo muchas actividades económicas vinculadas a la agricultura, a la ganadería, Sí, a la pesca, por lo mismo en parte del auge petrolero y por otras muchas causas y complejas. No podría decirte que sea solo una. Y esto nos ha llevado a plantear la recuperación del campo como una tarea prioritaria. En segundo lugar, ver a Pemex no solo como donador e indemnizador cuando causa daños y perjuicios donde opera, sino también como cliente por el lado de la proveeduría de los empresarios tabasqueños para aumentar el contenido nacional de los insumos que requiere la operación de la industria en la zona, y también como socio. Estamos hablando de cogeneración de energía eléctrica a partir de gas natural junto con Pemex, participando en algún proyecto con alguna empresa privada que nos permita abaratar el abasto eléctrico en el estado. Y también hemos hablado de una nueva economía vinculada a lo que son nuestras características de nuestro tiempo, la economía del conocimiento. Hemos hablado de hacer de Villahermosa una ciudad del conocimiento, de darle una nueva proyección al puerto de frontera que la vuelve a tener ahora con algunas de las posibilidades que surgen de la reforma energética, como una terminal terrestre de abasto a plataformas marinas, que así lo está considerando Pemex, tanto por el desplazamiento de los yacimientos del Golfo de México, de Cantarell hacia el litoral de Tabasco, y por alguna saturación en Ciudad del Carmen y en Dos Bocas, que son otros dos puertos de apoyo para la actividad petrolera en el Golfo. De tal manera que pues tenemos muchas actividades, Sí. elevar la calidad educativa, mejorar la cobertura y la calidad de los servicios de salud, Sí, claro. en fin, Y bueno, toda la agenda de gobierno. Y también Estupendo. he visto que en materia cultural han avanzado muchísimo. Nada menos me emocionó ver que ustedes van a celebrar la independencia con cultura. Es algo que lo leí y me dio muchísimo gusto. Pero mira, vamos a tener que ir a ese imprescindible corte, una pausita muy pequeña, para seguir platicando con el gobernador Arturo Núñez. Pues como eres un economista tan brillante, se me antoja preguntarte qué avances y retos en materia económica existen en el estado de Tabasco. Bueno, decía yo que uno fundamental es recuperar el terreno en materia del sector primario, agropecuario, pesquero. Por diversas razones, Marta, Alejandro, se nos han venido abajo algunos de nuestros productos tradicionales. El cacao le ha pegado una plaga que la estamos venciendo, la moniliasis, que pudre hasta 7 de 10 mazorcas, que resulta de no cuidar, podar el árbol sombra y generar demasiada humedad en la parte baja. El cacao es un arbusto que requiere de cierta luminosidad, cierto grado de humedad, cierta temperatura, y si no se cuida el árbol sombra, que le llaman, también le llaman el árbol madre, corre el riesgo de que se desarrolle el hongo. Y uno de nuestros productos ancestrales que genera el chocolate que le hemos dado al mundo nosotros. Claro, sería una tragedia triple para Tabasco que desapareciera el cacao en términos de empleo, en términos ecológicos y sobre todo en términos de que de ahí es originario el cacao. Además, en nuestros antepasados usaron el cacao como moneda, ¿no? Qué simbólico. Ahora, en medio de malas noticias también hay buenas noticias. Por ejemplo, la ganadería se está recuperando, hay problemas en las organizaciones de productores y algunas de las empresas del sector, pero la actividad en sí está repuntando. También se está expandiendo mucho la palma de aceite o palma africana. Ya hay una planta extractora de aceite de esta palma. Hay prevista otras 2 más que se vayan a instalar en el estado conforme se va expandiendo la plantación de palma de aceite. Pues qué buena noticia. Y también una refinadora, que sería un paso adelante. Ahorita solamente hay una cerca de Coatzacoalcos y hay plantas extractoras. El primer lugar de palma de aceite lo tiene Chiapas y el segundo lo estamos ocupando nosotros. Y esto se traduce en empleos e inversiones. Desde luego. Para beneficio social. Tarda un tiempo en lo que
el desarrollo de la plantación madura y da producto, pero ya va. Y otro ámbito donde hay buenas noticias es en el desarrollo de plantaciones forestales de dimensión comercial. Se está sembrando mucho árbol, melina, eucalipto, a veces cedro, diversas variedades que están dándonos la posibilidad de que se fabrique madera, que se fabriquen aglomerados, incluso muebles. Hay una inversión importante y también, aunque es lento el desarrollo de las plantaciones forestales, está pues ya en proceso de desarrollo y de maduración en algunos casos. Y una recuperación ulterior también con de tipo ecológica, es decir, esta forestación es fundamental y sobre todo en este mundo de Tabasco que es pulmón de la humanidad también. Tiene un efecto para rehacer nuestra selva alta, perennifolia, como dicen los técnicos, que de alguna manera se devastó por la expansión de la ganadería extensiva. Y ahora, 50, 60 años después, volvemos a las plantaciones forestales, lo cual es bueno para el ecosistema. Y desde luego hay en el sector turístico muchas posibilidades. Marta mencionaba la cultura tabasqueña, que estuvo asentada ahí, la cultura madre, la originaria, los olmecas. Sí. Los olmecas, claro. También los mayas. Tenemos una zona arqueológica en Comalcalco, tenemos el maravilloso Parque Museo La Venta que armó don Carlos Pellicer, el primer parque escultórico prehispánico al aire libre que existe en América, y también ahora, en virtud de la propia presencia de la industria petrolera, hay una especie de afluencia muy vasta, hay muchos cuartos de hotel en términos de servicios de turismo, de convenciones, de turismo de negocios, y estamos madurando con los empresarios la posibilidad de un centro de convenciones que tenga todas las capacidades. Y esta fusión tan importante del turismo cultural, ¿no, ¿verdad, gobernador? Y bueno, ya que están hablando de turismo cultural, a mí me gustaría saber, por inquieta y porque pues, me interesa mucho este tema, bueno, Tabasco posee un invaluable tesoro cultural. ¿Cómo se promueve, se difunde y se apoya? Mira, en primer lugar, a través de las propias instalaciones, ¿no? Sí. La zona arqueológica de Comalcalco, el Parque Museo La Venta, el Museo Arqueológico de Tabasco, que también armó Carlos Pellicer. Hermosísimo. Y ha habido una gran capacidad de imaginación y de innovación por parte de empresarios tabasqueños. Por ejemplo, empezaron un turismo basado en haciendas cacauteras, que está teniendo mucho éxito con turismo europeo, que les interesa mucho venir a ver una hacienda, conocer cómo es la plantación del cacao, cómo se levanta la cosecha, cómo se procesa, cómo se muele, cómo se vuelve chocolate, hasta finalmente degustarlo en un sabroso taza de chocolate. Es que es maravilloso advertir ese proceso. Ahí se ha armado un circuito, ahora que le hemos llamado agua y chocolate, por la combinación de nuestra costa, donde puedes ver al mismo tiempo, además del mar, el Golfo de México, la desembocadura del río González en Chiltepec, y junto una laguna, la de Mecoacán, es decir, 3 tipos de cuerpos de agua en un sitio paradisiaco, lleno de mangle, con un corredor gastronómico importante de la zona, pero de manera particular ahora también hay el Festival del Queso, que se está desarrollando qué rico. En los municipios. Son quesos muy ricos. Es que la gastronomía ya es así es, suculenta. En los municipios aledaños a Guatemala, en la llamada zona de los ríos, ahí se ha realizado el Festival del Queso con buena afluencia, le da vida económica a los municipios, pone en movimiento la actividad económica, implica creatividad de la gente, que además de hacer su producto, se puede utilizar con un sentido de promoción turística. Ahora recientemente fui yo por segunda ocasión al Festival del Ostión, porque somos importantes productores de ostión allá en el Golfo de México, y pues siempre hay la posibilidad de diversificar la estructura económica
con esta capacidad de innovación de los pequeños y medianos empresarios tabasqueños. Un gran potencial. Bueno, y un punto, Arturo, que nos preocupa mucho a todos, a los mexicanos, el asunto de la seguridad pública. ¿Cuál es la situación que prevalece en la entidad que tú gobiernas? Tabasco no es zona productora de enervantes ni tampoco de gran consumo, sin que quiera decir que no haya consumo de drogas en el estado. El asunto es que somos una entidad federativa fronteriza con Guatemala y estamos en el flujo de la droga, en el camino de la droga, y se ha vuelto, por lo tanto, territorio en disputa a veces de las bandas organizadas. Afortunadamente tiene casi un año que de alguna manera desaparecieron de escena. Ahí teníamos dos grupos, es muy buena noticia, muy en declive, y los famosos templarios, que también con el esfuerzo que ha hecho el gobierno de la República en Michoacán se han replegado. Sin embargo, tenemos un severo problema de seguridad pública en algunos delitos de alto impacto como el secuestro. Hemos llegado a ocupar el 5º lugar nacional en secuestros. Sin embargo, lo estamos atacando con tecnología dotada a la unidad antisecuestros de la Procuraduría y con el apoyo de la Comisión Nacional Antisecuestros formada por el gobierno federal, que capacita a nuestro personal y nos ayuda en tareas de investigación y de inteligencia. Pues muy buenos programas, tenemos muy que buenas hacer ya noticias. una tregua aquí. La verdad es que sí, porque ya estamos a punto de terminar este programa. Sin embargo, vamos a tener un segundo, pero no nos podemos ir sin preguntarte qué representa para ti la gastronomía de Tabasco y cuál es tu platillo favorito. Ahora que regresemos. Encantado. No, es el tercer segmento, ¿no?